Vamos a leer, mire, tengo otra palabra que el Eterno me dio a mí, bueno, en su tiempo, amén. Bendito sea nuestro Dios, Él siempre pone palabra. Y esto tiene que ver también, amén, con todas las enseñanzas que se vienen dando, amén. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, amén. Bendito sea el Eterno, amén. Damos gracias al Eterno porque hoy es un día, amén, diferente. El Eterno nos da cada día para vivirlo intensamente, amén. Tenemos que vivirlo como si fuera el último día de nuestras vidas, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, no reneguemos, amén. Hoy día la gente renega, uy, que el sol, que no sé cuánto, ayer por la lluvia y todo, el hombre siempre es inconforme, amén. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos que ser agradecidos porque el Eterno es bueno, amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a leer libro del profeta Jeremías, amén. Ayer leímos una profecía también y esta es otra, amén, que es para estos tiempos, amén. Bendito sea nuestro Dios. Isaías, Jeremías, Zacarías, todos estos hablan siempre, amén, de la redención, amén, del regreso de los cautivos, amén, del pueblo de Israel, amén. Si tú te sientes Israel, esa profecía es para ti, amén. Si no, no hay nadie te va a decir, ay, que tú seas, no. Bendito es el Eterno, amén, porque esto es un regalo, es una maravilla, es un regalo precioso que el Eterno da, amén, porque es la herencia que ha sido robada desde hace mucho tiempo, amén, por Roma y tantos paganismos, religiones, amén, todo lo que el hombre ha hecho, amén, entonces todo nos ha sido quitado, amén, pero bendito sea el Eterno que Él tiene compasión de nosotros, amén. Entonces tú, esa palabra no es para mí, esa es para Israel, esa es para los judíos, amén. Tú siéntete parte del pueblo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Y si tú no te sientes, allá tú, amén. Bendito sea nuestro Dios. Pero esto es para los que se gozan en Él, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Muchos se gozarán, amén, en perversiones, en tantas cosas, en pornografía, en todo, y comparten, amén. Pero nosotros nos gozamos en el Todopoderoso, amén. Y Él está hablando a través de su palabra, su plan de salvación, amén. Él regresa a los cautivos, amén, y es a nosotros. Bendito sea nuestro Dios. No a todos, sino a los que creen, amén, porque muchos no creen. Ay, eso no es para mí, yo soy acá, yo soy de esta nacionalidad. Bendito sea nuestro Dios. El Eterno está viendo como un pueblo, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a leer, amén. Dice el regreso del remanente, amén. Ese que el Eterno va a venir por un remanente, amén. Dice, Israel es mucho, es como la arena del mar, así como se le dijo a Abraham, pero solo un remanente será salvo, amén. Porque muchos no creen, hay mucha gente incrédula, hay mucha gente burlista, hay mucha gente que es religiosa, pagana, amén, que seguirán sus dioses, seguirán sus ídolos. Otros dicen, ven para creer, espera que venga algo fuerte, amén, una catástrofe para irse ya a buscar, pero no, nosotros creemos, amén, y siempre, amén, vengan días buenos, vengan días malos, los que confían en Él seguirán adelante, amén, bendito, esa es la fe que nosotros tenemos, amén, no así los impíos que, amén, hoy día a veces no están y a veces no están, amén, temen a la muerte. Nosotros no tememos a la muerte, amén, porque la muerte para nosotros es ganancia, es vida, amén. Esa es la diferencia, amén, porque muchos dicen, uy, no quiero morir, nadie quiere morir, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces la gente en cambio es así, pero nosotros somos diferentes, amén, porque Él nos llamará a cuenta un día, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces esa es la diferencia, amén, que Él tiene compasión de nosotros, amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a leer. Dice, ay de los pastores que destruyen, dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh, amén. Ese es un ay es juicio, amén. Cada vez que se menciona ay, en el libro de Apocalipsis hay muchos ay, dice, y cada ay es un juicio, amén. Entonces cualquiera viene y dice, y sale a veces de la cárcel o qué sé yo, y ya se levanta una iglesia, ya soy pastor y todo esto, amén. Entonces, ay de los pastores, dice, o sea que cualquiera no puede, amén. Muchas veces dicen, no, pastor, que dice, ¿cuándo? No, soy un siervo del Todopoderoso, amén. Bendito sea nuestro Dios. El Señor me llamó a atalayar y eso estoy haciendo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Esto no es una iglesia, no es una congregación, amén, sino que como líder tengo que enseñarle, tengo que predicarle, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces dice,
Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh, dice el Todopoderoso, amén, porque cada ay es juicio del Todopoderoso, amén. Entonces cualquiera no puede coger, ya soy pastor, estoy acá y levanto cual congregación, cual iglesia, amén, y ya está. Eso no es, amén, porque hay que ver que sea de acuerdo a la palabra, amén, bendito sea nuestro Dios. Si está fuera de la palabra es dispersar a la oveja, amén, salirla de decirle, o sea, sacarla del camino, amén, sacarla del rebaño, porque toda su palabra es verdad. Dice su palabra que las ovejas escuchan mi voz, dice, y me siguen, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces no es que ya voy a seguir a tal pastor, voy a seguir a tal religión, amén, sino que hay que seguir y decir, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, Yahshua HaMashiach es mi pastor, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces Él es nuestro pastor, Él es nuestra guía, aquí está su palabra, amén, que ha sido revelada a toda la humanidad, amén, bendito sea el Todopoderoso. Entonces no esperes una voz que del cielo que te diga, hey, Juan, y sé cuánto, yo vengo por ti, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces aquí está su palabra, aquí está su revelación, Él nos habla. Amén, bendito sea el Todopoderoso. Entonces no esperes que se te muestre un ángel, no esperes nada de eso, amén. Sino sigue de acuerdo a los mandamientos que el Eterno manda, amén. Por eso Yahshua HaMashiach dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, amén. El Eterno viene por un pueblo santo, por un pueblo limpio, amén, por una novia pura. Amén, bendito sea el Todopoderoso. Entonces por eso viene, no una que anda coqueteando, hoy día sí, hoy día no, anda coqueteando con el uno, con el otro. Amén, ¿qué clase de novia es esa? Amén, eso tenemos que trasladar. Nosotros somos la novia, amén, del Todopoderoso, y estamos esperando la venida, amén, del novio, de Yahshua HaMashiach, amén, que Él venga, amén, porque va a haber un casamiento, amén, y esto es, eso se va a dar, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces Él quiere por una novia pura, sin mancha, amén, bendito sea el Todopoderoso. Entonces ese es el remanente, amén. Entonces dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Amén. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, dice a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas, dice, y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh, amén, porque son obras malas, son obras perversas, amén. Entonces mucha gente dice, ya no hay que guardar mandamientos, ya no hay que seguir como dice en su palabra, amén, ahora puedes pecar porque Cristo ya pagó todo, Él murió en la cruz para que uno siga pecando, no, amén. ¿A quién se le imagina? Solo al diablo, amén, al Satanás, Yahshua HaMashiach lo reprenda, amén. Entonces toda su palabra es verdad, porque ese es el manual, amén, que nos conduce a bendición. Muchas pusimos, amén, de un artefacto, el ejemplo, amén, de algo, amén, viene con su manual, y esa es la forma como se maneja correctamente, cómo se aprovecha, amén, bendito sea nuestro, y ese es el manual del hombre, que es su palabra, amén, porque toda su palabra es verdad, amén. Si Él le ha dicho no, aquí ya no, aquí todo el mundo peca, entonces aquí ya se anula todo lo que le dije a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, ya dejé de cumplir mi promesa porque ellos fallaron, ellos pecaron, aquí yo voy a ser un nuevo pueblo, una nueva religión. Él nunca jamás dijo eso, amén. Bendito sea nuestro Dios. Él dijo, yo he venido por las ovejas perdidas en la casa de Israel, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces, viene juicio de parte del Eterno, amén, por a los pastores, los que dispersan al rebaño, amén. Dice el Dios de Israel, dice a los pastores que apacientan mi pueblo, amén. Entonces dice, yo soy pastor, yo soy de tal congregación, y viene el uno, el otro, yo soy, y los títulos y todo, apóstol, profeta, maestro, que tantos títulos que se dan ellos mismos, amén. Bendito sea nuestro Dios, y no hacen conforme a las obras que manda el Todopoderoso, amén. Dispersan a las ovejas, amén. Permiten tantas abominaciones, amén, tantas cosas, fornicaciones, adulterios, escándalos, amén, pleitos, amén. Entonces prácticamente están conduciendo hacia el abismo a las ovejas, amén. Entonces vienen ahí de parte del Todopoderoso, amén. Bendito sea el Eterno, amén. Dice aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces no es fácil, para el perverso siempre es fácil, yo ya sé algo de palabra, entonces yo
alquilo un lugar o en mi propia casa reúno a todos y ya está, me pongo título de pastor. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Pero tienen que dar cuenta de esas ovejas. Amén. ¿Cómo las guió? ¿Las guió en el bien o en el mal? ¿Las condujo en verdad o en mentira? Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Solamente se lucró de su lana, de sus grosuras, de las ovejas. Amén. Porque muchos hacen eso. Bendito sea el Todopoderoso. Amén. Entonces, pero viene castigo del Eterno. Amén. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Bendito sea el Todopoderoso. Amén. Yo mismo, dice el Eterno. Amén. Él mismo tiene que venir a recoger a sus ovejas, y ese es el Eterno va a enviar a sus ángeles. Amén. Para que recojan al trigo. Amén. Y saquen de la cizaña. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Esa es la fe. Él mismo tiene que apacentar sus ovejas, recogerlas. Amén. Bendito sea el Eterno. Amén. Dice aquí, vienen días, dice Yahweh. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Amén. Dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, y ni se amedrentarán. Amén. Ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Amén. Entonces hay muchos, amén, que no apacientan las ovejas. Amén. Muchos temen. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Amén. Entonces mucho es un temor falso. Amén. Dentro de la iglesia, se teme, estoy acá y no quiero cometer pecado, pero afuera, amén, se vuelve lobo rapaces. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Falso temor. Amén. Entonces no temerán de qué religión es la verdadera, que esto de acá, si ir acá o no ir acá, si ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Amén. Se funde un temor. Amén. Porque mira, si muchos conocen, ese pastor es así, asado, amén, muchos son menospreciados, amén, y ya porque no das diezmo, que no ofrendas, o porque no se aprovechan de tu lana, entonces son menospreciados, amén. Te pide, baja y dice, Señor, el pastor, ore por mí. No, dice, no, después del culto, no, y ahí se olvidan de ti, amén, muchos te menosprecian. Amén, pero el Eterno mismo recogerá, dice, a su pueblo. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré de David renuevo justo, y reinará como rey, dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Y ese es Yahshua HaMashiach. Amén. Él vendrá, levantaré de David. Amén, dice, y en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual llamarán Yahweh, justicia nuestra. Amén. Dice, ahí están las dos casas de Israel. Amén. Judá e Israel, dice que serán un solo pueblo. Amén. Y será el rey Yahshua HaMashiach. Amén. Él será el rey, dice, y lo llamarán Yahweh, justicia nuestra. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Por tanto, de aquí que vienen días, dice Yahweh, y que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia a la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado. Bendito sea nuestro Dios, y habitarán en su tierra. Amén. Habitaremos seguros por el Todopoderoso. Amén. Porque Él va a reinar. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces va a recoger a todo el pueblo, del norte, del sur, del este, del oeste. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces nosotros vamos a decir, vive Yahweh, que nos trajo, amén, que nos tiene juntos. Amén. Bendito sea un solo pueblo. Amén. Como es su plan desde un principio. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces, eso, ya no vamos a decir, vive Yahweh que hizo salir a Israel de Egipto, amén, sino vamos a decir eso, amén, que Él va a traer su descendencia, amén. Nosotros somos la descendencia, tenemos que ser parte de ese remanente, de esa herencia, amén. Bendito sea nuestro Dios, el Eterno es bueno, amén. Mira aquí, ven. A causa de los profetas, dice, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y hombre a quien dominó el vino delante de Yahweh y delante de sus santas palabras. Amén. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Amén. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Amén. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Amén. Imagínense, la tierra está llena de adúlteros. Más arriba, no se va. Más arriba. Ahí bien.
Bendito sea Dios. Entonces, a causa de todas estas maldiciones, mire cómo la tierra cada vez hay más desierto, amén. Cada vez hay más sequía, hay más hambruna, amén. Entonces, a causa de la maldad, ahí está la consecuencia de toda esta parte, amén, donde estaba Israel, todos sus alrededores, amén, Irán, Irak, todo esto, amén. Pues, por cierto, yo hablaba de que el Papa fue Irak y fue cambiado su nombre, anteriormente se llamaba Babilonia, amén. Entonces está como escondido, como camuflado, amén. Y sabemos que todo el que hace perversidad, el que roba, se cambia siempre de identidad. Entonces, imagínense, siempre su nombre ha sido Babilonia, amén, pero fue cambiado a Irak. Amén. Entonces, mira a dónde fue este falso profeta. Amén. Entonces, mire cómo todas estas partes han sido fértiles. Amén. Pero a causa de la maldad, la tierra dice que está llena de adúlteros. Amén. De adulterio. No solamente de que anda con una, con otra. Amén. Sino de adúlteros respecto a que los hombres fornican con dioses ajenos, de metales hechos de madera, de bronce, amén, con estampillas, con tantas cosas que el hombre se hace, amén. Ya ven una roca que está llorando, uy, ya mira, Cristo está llorando, amén. Mira, en la nube se formó un ángel, uy, ya hay que adorarlo, amén. Entonces la gente está lleno de mucho paganismo, amén. Entonces la tierra está totalmente en adulterio, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Y por eso viene toda esta maldad, toda la sequía, todo esto. Amén. Bendito sea el Todopoderoso que tiene misericordia de este país, que llueve. Amén. Bendito sea, porque por eso es que la lluvia es bendición. La lluvia es bendición porque es algo que el Eterno puede solamente hacer llover. ¿Quién puede hacer llover? ¿El hombre puede hacer llover? La ciencia no, nadie. Amén, ningún líder político, nadie puede hacer llover, solamente el Todopoderoso, amén. Por eso la lluvia es una bendición, amén. Bendito sea el Eterno. Entonces dice, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, dice, aún en mi casa hay su maldad, dice Yahweh, amén. Por tanto, dice el profeta como el sacerdote, amén. Ambos ahí. El que dice que es profeta, yo soy profeta, ni sé cuánto, el sacerdote, el líder religioso, el pastor, el ni sé cuánto, amén, son impíos, amén, aún dice mi casa y es su maldad, amén, dice Yahweh. Es que es así, amén, dicen una cosa y no cumplen, amén, y anda y dice no fornique, no peque, y andan ahí codiciando a las hermanitas, amén. Bendito sea, y las hermanitas que vienen y lo abrazan, pastor, ni sé cuánto, y un beso y un abrazo. Imagínate, ese hombre se le levanta la carne, amén. Entonces, todo tiene que tener su límite, amén. Bendito sea nuestro Dios. Y eso sucede ahora. Y vienen los besos, los abrazos, cuando menos ya el pastor ya cayó ahí con tal hermanita y todo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y como él mismo puso su iglesia, nadie lo puede sacar. Y ahí las ovejas se dispersan, se pierden, unas se van a otra religión, otras ya se hacen incrédulas, amén, se hacen impías. Entonces todo eso está pasando, amén. Bendito sea nuestro Dios. El Eterno es bueno, amén. Bendito sea nuestro Dios. Los que se están durmiendo, por favor, amén, vayan al baño, amén, mójense la cara, no se pierda la bendición, amén. Bendito sea nuestro Dios. Tomen vitaminas. Ginkgo biloba aquí recomienda el doctor, amén, es bueno, amén, bendito sea nuestro Dios. Y muchas vitaminas más. Coman bien, no coman mucha grasa, amén, bendito sea el Eterno. Coman cosas buenas, amén. Más adelante vamos a estar leyendo quién manda el Eterno a comer, porque muchas veces toda basura queremos comer, entonces la grasa hace producir cansancio, sueño, amén, y estamos ahí, parecemos ya ancianos. Amén, creo que la ancianita aquí está más despierta, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces el Eterno es bueno, amén, y no se pierda la bendición, porque yo como les decía, aquí en un plato de comida nadie está durmiendo, sino que todos están despiertos y comiendo, amén, bendito sea el Todopoderoso. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hay su maldad, dice Yahweh, amén, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. Es que por eso viene el juicio, amén.
Entonces el profeta, el sacerdote, el evangelista, el maestro, amén, el que desvía al pueblo. Por eso ahí está en los castigos, amén. Él mismo va a recoger a su pueblo, pero vendrá juicio, amén. Entonces Elohim tenga misericordia. Dice, serán empujados al resbaladero, dice, en oscuridad. Y muchos así ya perdieron ya el juicio, amén. Perdieron, o sea, la reverencia a Dios, el temor de Dios. Amén. Amén. Bueno, tuve la oportunidad de ver, amén, de un pastor, amén, que dejó botada su oveja. Amén. Este pastor tenía a su esposa. Bueno, aquí muchos fuimos allá a vigilia, ayuno, amén, porque así se hacía en anterior, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, imagínense, este pastor tenía a su esposa, sus hijos, como 4 hijos, 5 hijos, creo, amén. Entonces se cayó, imagínense, con una salmista, una de estas cantoras, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, imagínense, se dejó botado de su hogar, a su hijo, y ¿qué fue lo que no levantaron a otra iglesia con la otra fornicaria, amén, adúltera? Amén. Imagínate, o sea, ya se pierde el juicio, se pierde el temor de Dios. Amén. O sea, ya no hay respeto de nada. Amén. Ya no hay temor, que algo me va a pasar. No. Por eso dice el Eterno que los hace resbalar, para que se pierdan en su maldad, en su pecado y queden ciegos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces tienen que averiguar qué hace tu líder, qué es esto acá. Amén. No que hay idólatras y todo esto. Amén. Tienen que ver cuál es su condición, cómo está su hogar. Muchos están en fornicación, no son casados, son unidos, amén, y eso rechaza al Eterno, amén. Entonces tenemos que ser de acuerdo a como manda el Todopoderoso, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces las ovejas tienen que abrir los ojos, amén, tener discernimiento, amén. ¿Quién te está ministrando? ¿Quién pone tus manos sobre ti? Ay, ministra, pastor, yo quiero, pone tus manos pecadoras, amén. Manos que roban, que fornican, que adulteran. Amén. Y todo, imagínense que el Eterno permite ver todas estas cosas. Amén. Y ahí sigue teniendo su iglesia. Amén. Y ahí sigue, y por allá su mujer botada y su hijo, imagínate. Amén. Y todo ese pueblo se dispersó. Se perdió mucha gente, pero el Eterno los va a llamar a cuenta. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Tenemos que tener visión de parte del Todopoderoso. Amén. Tenemos que ser que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro líder, nuestra guía. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces dice, por tanto, el profeta como el sacerdote, amén. Por tanto, dice, su camino será como resbaladero en oscuridad y serán empujados. Amén. Como resbaladero, porque ya totalmente ya están perdidos. Amén. Ya como decir, ya su poco temor que tenían ya se perdió. Amén. Bendito sea, ya fueron totalmente desechados de parte del Todopoderoso. Amén. Ya su camino es oscuridad. Dice, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de castigo, dice Yahweh. Y ese es el día de Yahweh. Amén. El día del juicio, el día de la ira del Todopoderoso. Ahí va. Amén. En otra profecía dice que los va a hacer aullar. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, el Eterno tenga compasión de esta gente. Amén. Y el pueblo tiene que salir rápido de todo paganismo, de todo yugo romano, de egipcio, amén, que tiene gobernado a su pueblo. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, dice, profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo. Y así muchos dicen, yo profetizo en el nombre de Jehová, que dice cuánto, amén, y te profetizo que dice cuánto. Y a muchas veces a las hermanitas, te profetizo que tú vas a ser mía, imagínense. O te profetizo que mi carro, ese carro tuyo va a ser mío, imagínense. Y ahí la oveja, amén, tome pastor, tome. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, imagínate, todo esto son porque profetizan, dice en el nombre aquí dice de Baal, no dice en el nombre de Yahweh. Amén. Y así muchos, te profetizo, que dice cuándo, te profetizo esto acá, y así muchos se han levantado. Y todo es profecía para ellos, todo es profecía. Te profetizo prosperidad, que dice cuánto, y si tú andas en pecado, ¿cómo te va a ir prosperidad? Amén. Bendito sea el que profetizarle lo que es. Si anda en pecado, decirle, amén, que tú andas en pecado, arrepiéntete, amén, para que venga la bendición sobre ti. No que le vas a decir a un pecador, sí, te voy a decir que vas a tener próspero, vas a hacer bendición,
Amén. Bendito sea Todopoderoso. El Eterno tenga compasión. Amén. Y imagínense. Y Samaria, por eso Samaria es fue la capital, amén, de Israel. Amén, de Israel, porque el reino se dividió en Israel y en Judá. Y la capital de Israel era Samaria y la capital de Judá era Jerusalén. Entonces imagínense, eso sale de nosotros, de la tribu de Israel. Amén, de la casa de Israel. Ahí son los falsos profetas, amén. Y eso es lo que se está viendo actualmente. Te profetizo y profetizo y profetizo y todo. Amén, pero el pueblo sigue en pecado, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando. Amén, pero hacer lo que le gusta al pueblo. Hacer que seguir haciendo lo que ellos quieran y que venga bendiciones, que venga carro, que venga casa, que venga prosperidad, bendiciones. Amén. Entonces eso no debe ser para nosotros. Amén. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces todo vendrá por añadidura. Amén. Bendito sea todo. Ese es lo correcto. Eso es el orden de Yahweh. Amén. Esa es la bendición de Él. Amén. Bendito sea Todopoderoso. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto. Amén. Ahí está. Habla de Samaria, que es de Israel, y habla de Jerusalén, que es de Judá. Amén. Entonces, mire todo esto lo que está pasando. Dicen los profetas de Jerusalén, he visto torpezas. Dice, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Amén. Y así es la casa de Judá ahorita. Niegan al Mashiach, ellos esperan un Mashiach, pero vendrá un engañador, vendrá el anti-Mashiach, vendrá el anticristo. Amén. Y serán engañados. Amén. Entonces muchos, ellos también en su grupo se apegan. Dicen que están bien en la ley de Dios, pero no hacen conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mire, todo esto se está cumpliendo. Profetas falsos en Israel, o sea, en todo, amén, lo que es la casa de Israel, y lo mismo en Jerusalén, en lo que es la casa de Judá, amén. Y eso se está cumpliendo, todas estas cosas en estos tiempos, amén. Mucha profecía, mucha esto de acá, y todo son mentiras, ¿no? Que quieres ser y entrar a una sinagoga, te piden un poco de requisitos y todo, y tienes que ser no sé cuánto, inclinarte al rabino tal, no sé cuánto, y hacer un poco de cosas, y eso nos manda el Eterno, amén. Bendito sea nuestro Dios. Nosotros no estamos ligados a ninguna religión, amén, sino a su palabra, amén. Ningún mandamiento de hombre, sino a su palabra, amén. Porque su palabra es libertad, su palabra es bendición, amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Bendito sea el Todopoderoso, amén. Entonces, mire cómo está todo esto, amén. Muchas religiones, mucho paganismo, amén. Todo hecho el ser humano y el Eterno tenga compasión, amén. Que sea soltando, liberando a su pueblo, amén. Entonces muchos dicen, rabino tal y cual, ay, mira, el rabino de rabinos, amén. Y dice Yahshua HaMashiach, dice, no digáis rabino a nadie, yo soy el único. No digáis maestro a nadie, Él es el único maestro, amén. Bendito sea nuestro Dios. Y esto está a través de su palabra, amén. Bendito sea nuestro Dios. Eso es la palabra que Él habló, y eso es lo que tenemos que obedecer, amén. Versículo 15 dice, por tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos, como aquellos profetas aquí que yo los hago comer ajenjos. Ajenjo es amargura, amén. Algo, no sé si tú has comido algo que rechaces de tu boca, amén. Es algo que a veces te hace vomitar, y eso es el ajenjo, amén. Dice, y mire cómo le va a hacer el castigo, amén. Es terrible. Por tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos, dice, amén. Dice, contra aquellos profetas, aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel. Amén. Y eso le hicieron beber a Yahshua, amén. Agua de hiel. Cuando él pidió, tengo sed, dice, hiel le dieron a beber. Vinagre, amén. Todo eso, amén. Dice, imagínense, amén, cómo él padeció por nosotros. Dice, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra, amén. Y ahí por eso el Eterno vino y rechazó todo esto, amén, de los fariseos, los saduceos, amén, que eran religiosos, amén, distorsionaban la palabra, ponían leyes en las cuales no podía cumplir el pueblo, amén, no creyeron en el Mashiach. Entonces por eso vino la abominación, por eso viene una religión, otra religión, amén. Entonces por eso dice aquí, amén.
Bendito sea el Todopoderoso. Dice, y les haré beber agua de hiel, no el agua de su palabra, amén, sino agua de hiel, agua amarga. Amén, dice, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. De ahí salió la hipocresía. Amén, porque mira, viendo al Creador que era justo y recto, lo juzgaron, amén, siendo un hombre justo, bueno, amén, lo juzgaron. Yahshua Mashiach mismo tuvo que venir a pagar el precio, pero muchos lo despreciaron y aún muchos lo siguen despreciando, no quieren saber nada de él. Amén, quiere cada uno escoger su camino, hacer su voluntad. Amén, entonces de ahí salió, ahí vino el Mashiach, de ahí también salió toda esta iniquidad, toda esta maldad. De ahí ya se complementó las religiones, todo esto, amén, todo esto paganismo. Amén, por eso aquí dice, amén, bendito sea el Todopoderoso. Dice, de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Amén, bendito sea el Todopoderoso. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Amén. Y muchos le dicen, ya esta pandemia va a pasar, entonces ya todo va a estar bien. Vienen todavía cosas peores, no que deseo, no que estoy, pronosticando mal, sino que está en la palabra, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces, no piense que ya el mundo va a superar esto y ahí sigue la gente, amén, bendito sea nuestro Dios. Y esas son las falsas profecías, falsas esperanzas que le dan al pueblo, amén, bendito sea todo, porque todo está escrito y todo tiene que cumplirse, amén. Bendito sea el no, ya eso va a pasar, ya todo el mundo va a estar normal, ya viene la normalidad, ya viene todo esto, vas a tener buen negocio, buen trabajo, vas a ganar más, amén, bendito sea el Eterno. Por eso yo desde un principio les dije, aquí, los que estamos aquí, amén, el Eterno nos va a dar lo suficiente para sustentar nuestro hogar, amén. Yo no les ofrezco ya sueldos como antes, el uno ganaba, el otro está acá, amén, tú puedes haber ganado mucho, amén. Si tú estás bien, entonces sí, sigue aquí adelante, amén. Pero así es, y ya no puedo decir, y vamos a seguir, vamos a ser la empresa número 1, amén. Y también les dije, no estamos en competencia, ya no tenemos, que esto de acá, Segundo T o otra empresa, amén. Ya le vendió a esa señora, entonces déjenla tranquila, te diga, señora, termine de vender, siga, nadie está aquí para tomar venta ni andar haciendo mal a nadie. Amén, peor andar retirando promociones de otros lados, amén, bendito sea todo, porque eso está malo ante los ojos del Todopoderoso, amén. Entonces estamos claros hasta ahí, amén. Entonces es falso, yo no puedo decirles aquí, hey, señores, vamos a seguir adelante, vamos a cubrir todo el Ecuador, habíamos cubierto costa y oriente, entonces vamos también a la sierra, no, amén. Bendito sea el Eterno, sino mis palabras siempre han sido, amén, que su palabra sea conocida. Estamos ahí trabajando en eso para que su palabra sea conocida más. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces tenemos que unirnos a esa visión, amén. Entonces no puedo decir falsas profecías, decir sí, vamos a ser los número 1, vamos a ser los únicos que vamos a reinar, no, el único que reina es Yahshua, amén. Bendito sea nuestro Dios, el Eterno es bueno, amén. Entonces dicen atrevidamente a los que me irritan, dice Yahweh, dijo Shalom, dice tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice no vendrá mal sobre nosotros. Y eso es lo que dice, amén, eso es lo que le estaba diciendo, amén. Muchos conocen a veces los pastores que andan, es un fornicario, es uno que se les ría los ojos, amén, si a simple vista se ve. Y le dicen, no, si tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado, todo te va a ir bien. Imagínense, eso es lo que está diciendo aquí, esto es para este tiempo, amén. Esta profecía es para este día, y eso se está haciendo, todo esto, amén. Por eso que el pueblo camina chueco, está confiado, va a venir Cristo, va a arrebatar a la iglesia, todos nos vamos con Él. Y si todavía te andas masturbando, andas viendo pornografía, no le dedicas un tiempo a Dios, Dios va a venir por ti, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, tendré paz en su corazón, amén. Entonces muchos dicen, vamos a ser librados de la gran tribulación, vamos a ser guardados de la ira, amén. ¿Cómo? Si haciendo lo malo, entonces ¿cómo vas a ser guardado? Amén, bendito sea el Todopoderoso.
Dice, cualquiera que anda atrás, dice, la obstinación de su corazón, o sea, su propio camino, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Esos son los falsos profetas, amén. Entonces sal de ahí rápido, amén. Sal de Babilonia, dice, salid de ella, pueblo mío, amén. Dice Apocalipsis 18:4, amén. Bendito sea nuestro Dios. Dice, porque ¿quién estuvo, dice, en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Amén. ¿Cuántos están atentos aquí? Amén. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces tienen que estar atentos a su palabra, amén, a la voz del Todopoderoso, amén, porque es su palabra. Aquí no estamos utilizando otro libro, amén, sino su palabra, amén. Y esa es profecía para estos tiempos, amén. Escucha la voz del Todopoderoso, amén, no mi voz, sino la voz de Él, amén. Él está hablando, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Aquí dice que la tempestad de Yahweh saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, amén. Entonces no tenemos que salir de ese grupo de los malos, sino estar con los grupos de los que buscan al Todopoderoso, amén. Porque vendrán los juicios, ahí dice, y aquí la tempestad de Yahweh saldrá con furor, amén. Es el día de la ira, los juicios, amén, lo que viene, amén, sobre los malos, los perversos, amén. Ay, ¿de qué vale? O sea, mucha gente dice, ¿por qué yo hago el bien? Si yo, hay mucha gente que hace el mal. Entonces, todo el mundo hacer el mal, a robar, a hacer lo que quiera. Imagínense cómo sería este mundo perdido. Amén. Entonces, hay una recompensa para que lo hacen el bien, para los que buscan a Dios. Amén. Si no todo el mundo sale por ahí alguien a robar, a meterse a las casas, a hacer lo que quiera. Amén, bendito sea el no. Entonces, mucha gente sí tiene un poco de temor. Mucha gente por eso el Eterno tiene compasión de este país, a veces esta ciudad. Amén, mucha gente que todavía respeta al anciano o qué sé yo, no hace mal a nadie. Amén, bendito sea nuestro Dios. Pero mucha gente no, está perversa. Amén, dice... Y aquí la tempestad de Yahweh saldrá con furor, y la tempestad que ya está preparada. Es que eso ya está preparado, está escrito. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Eso tenemos que entender. No es que uno desea mal, sino que eso está escrito. Amén. Está preparada. Por eso dice en su palabra. Caerá sobre la cabeza de los malos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Dice, no se apartará el furor de Yahweh hasta que los haya hecho. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Así clames y buscarás a tu Dios, buscarás a tu ídolo. No se apartará el furor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, no se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. O sea, en estos últimos días, y eso tenemos que entender, amén. Los postreros días son estos últimos días, amén. Tenemos que entender, ahí lo van a entender. Entonces la gente está esperando eso, que venga ahí recién para creer, para entender, amén. Entonces eso no corresponde a nosotros, sino nosotros tenemos fe en nuestro Dios, que Él nos va a guardar, que Él nos va a librar. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Dice, hasta que se hayan cumplido los pensamientos de su corazón, en los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. Amén. Dice, no envía a aquellos profetas, pero ellos corrían. Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Amén. Y aquí otra vez habla de los falsos profetas. No envía a aquellos profetas, pero ellos corrían. Corrían ahí atrás de la oveja, a decirle, ven, acá te vamos a ofrecer la música que tú quieras, vamos acá a ofrecerte todo. Y lo que el propósito es tener bastantes ovejas para recoger más lana. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho de mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Y eso que tiene que ser, esa es la función de las iglesias. Amén. Las iglesias tienen que ser como hospitales. Un hospital no va una persona buena, van personas enfermas. Amén. Y tienen que darle tratamiento respectivo. Muchos van ya con las últimas. Entonces van a cuidados intensivos. Amén. Rápido, oxígeno, rápido. Bueno, yo no soy médico. Amén. Pero sí he visto, amén, que rápido corren, darle auxilio, salvar la vida. Amén. Y así tiene que ser. Amén. En las iglesias tienen que ser plenos hospitales. Amén. Y Él es el que da la sanidad. Y volver al camino del Todopoderoso, volver a la senda como manda el Todopoderoso. Amén. Para eso tiene que ser. De ahí otra función más, entretenimiento. Ahí vamos a hacer un teatro, vamos a hacer una pantomima, vamos a hacer unas danzas y todo, para que todo el mundo esté deleitando. No,
Amén. Para eso no. Amén. Bendito sea el Señor. Tiene que ser la función, esa es la función, apartar al pueblo del mal camino que va. Amén. Decirle todo lo malo de sus obras. Amén. Esa tiene que ser la función. ¿De qué vale danzar? Ay, goza y salta y brinca y danza y canta para no sé quién. Amén. Pero si andan en fornicación, en adulterio. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces eso desvían al pueblo. Amén. Por eso a muchos les gusta la parte del canto, el gozo. Ay, me gusta las alabanzas, me gusta esto de acá. Amén. Uno danza porque o canta porque es agradecido, porque es salvo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Pero la palabra es la que nos corrige, la que nos instruye. Entonces en el momento de la predicación todo el mundo corre afuera, se va. No, eso no me gusta mucho, me hace dormir, me da sueño. Amén. Pero la parte de la música, la danza, eso sí me gusta. Ahí dando y salta. Amén. Pero está en pecado. Amén. Bendito sea Todopoderoso. Amén. Dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahweh, y no Dios desde muy lejos. Eso es lo que no saben las personas. Amén. Piensan que Dios está aquí cerca. Dios está en esa iglesia nomás. Es Dios de cerca y Dios de lejos, amén, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnipotente, amén, esa es su característica, amén. Bendito sea nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es Dios de cerca y Dios de lejos, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces eso no ha entendido el pueblo, amén. Piensa que en la iglesia nomás está el Eterno y afuera hacer lo que quiera, amén. Bendito sea Todopoderoso. Entonces eso no ha entendido el pueblo. Amén. Entonces el Eterno está viendo lo que haces cerca, así te escondas, te vayas a China, donde sea, amén, o te refundas debajo de un árbol, ahí te está viendo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender esto. Dice: ¿se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos, que yo no los vea? Y muchos ya están preparando, amén, esos túneles, ahí están preparando esas ciudades, amén, bajo los montes, amén, muchos que tienen mucho dinero y nosotros que no tenemos, amén. Bendito sea nuestro Dios, porque cada departamento, todo eso vale ni sé cuántos millones de dólares, los búnkeres, amén. Y se esconderá eso de Yahweh, no, amén. Bendito sea nuestro Dios. Nadie se oculta del Todopoderoso, nadie se esconde. Dice: se ocultará algunos, dice, en escondrijos, o sea, en cuevas, en cavernas, amén, que yo no los vea, dice. No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra. Él está lleno de toda su gloria, amén. Bendito sea nuestro Dios, y su misericordia es para siempre, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Dice: yo he oído los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, hicieron, soñé. Y eso muchos dicen, amén, soñé. Bendito sea el Todopoderoso. Bendito sea el Eterno. Entonces dice: soñé tal cosa, soñé esto de acá, soñé lo de acá, amén. Entonces el Eterno dice que va a tener juicio sobre esto, amén. Entonces no cualquiera que te diga: soñé tal cosa, soñé esto de acá, amén, quiere decir que es un verdadero profeta, amén. Hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana, si el Eterno lo permite, vamos a continuar, porque todavía falta bastante, amén. Bendito sea la gloria de Dios.